Lo que sí y lo que no para un mantenimiento profundo de una Dell Precision, que es una workstation de trabajo pesado. ¿Qué herramientas nosotros utilizamos para hacer este tipo de mantenimientos? Y le vamos a mostrar el paso a paso, a detalle, porque con esto tú mismo lo puedes hacer en casa o simplemente disfruta como lo hacemos nosotros y asimismo prepara tu máquina para que quede como nueva. El dron no se... Mientras disfrutan el paso a paso y las herramientas para un mantenimiento, les vamos a contar una historia del milagro tecnológico que tienes frente a tus ojos. Hay que viajar al pasado, en una época donde la palabra computadora era sinónimo de un armario de metal del tamaño de una nevera que necesitaba su propio sistema de aire acondicionado industrial para que no se incendiase. A finales de los años 70, la idea de llevar todo ese poder de cálculo a una mochila era ciencia ficción pura. Los ingenieros de la época se reían de las propuestas porque físicamente eran imposibles o parecían imposible. ¿Cómo ibas a meter miles de transistores en un espacio tan reducido sin que el calor fundiera la placa base en cuestiones de minutos? La termodinámica era un enemigo que se consideraba invencible. Pero en 1981, un hombre decidió desafiar las leyes de lo imposible. Adam Osborne presentó al mundo la Osborne 1. No era exactamente un portátil moderno, pesaba más de 10 kilos, tenía el tamaño de una máquina de coser y su pantalla era un diminuto monitor de tubo de apenas 5 pulgadas. Pero la gente enloqueció. Por primera vez en la historia humana, los ejecutivos, escritores y científicos podían llevar a su trabajo en el asiento del copiloto de su auto o de cabina de avión. La compañía Osborne creció a un ritmo tan violento que aterrizó a gigantes como IBM y Apple. Parecía que había descubierto la mina de oro definitiva. Sin embargo, la historia de Osborne es la de Ícaro volando demasiado cerca del Sol. Cegado por un éxito meteórico, Adam Osborne cometió el error más legendario en la historia de los negocios tecnológicos. En un arranque de orgullo le presumió a la prensa sus dos próximos modelos, prometiendo que serían máquinas inmensamente superiores, pero lo hizo meses antes de que estuvieran listas para salir a la venta. Las consecuencias fueron catastróficas. La venta del Osborne 1 cayeron de inmediato. Esa misma tarde no se volvió a vender ninguna. Nadie, absolutamente nadie, quería comprar tecnología que el propio creador acababa de declarar obsoleta. La empresa colapsó y se fue a la quiebra en tiempo récord, creando lo que hoy en las escuelas de negocios se estudia como el infame fenómeno efecto Osborne. Pero a pesar del desastre corporativo, la caja de Pandora ya estaba abierta. El mundo había probado la sangre de la portabilidad y ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando un diseñador británico llamado Bill Moggridge entró en escena con una idea revolucionaria. En lugar de una maleta pesada con una pantalla expuesta, ¿qué pasaría si la pantalla se doblara sobre el teclado para protegerlo y ahorrar espacio? Sin saberlo, Moggridge acababa de inventar el diseño Camlech o de concha, el estándar universal que usamos hasta el día de hoy. Con esta idea, en 1982 nació Grid Compass. La Grid Compass no era una máquina para simples mortales, costaba el equivalente a más de $20,000 de hoy. Estaba encapsulada en una carcasa de aleación de magnesio y lucía una pantalla electroluminiscente que brillaba en la oscuridad, pareciendo un artefacto alienígena o tecnología militar de punta. Era tan avanzada, tan robusta y tan densamente empaquetada que el gobierno de los Estados Unidos compró casi todas las primeras unidades. Se convirtió en la herramienta secreta de los paracaidistas de las fuerzas especiales y, más impresionante aún, hizo historia como la primera computadora portátil en abandonar nuestro planeta Tierra, viajando al espacio a bordo del transbordador espacial Discovery de la NASA. Pero la Grid y absolutamente todas las portátiles que la siguieron heredaron el mismo castigo divino tecnológico. ¿Cuál creen que es? ¿Qué pasa en el interior de estas computadoras portátiles? Pues el calor extremo. Sí, señores.
Al reducir el espacio, meter el rendimiento de un procesador de alto calibre en un chasis de unos pocos centímetros de grosor es el equivalente a ingeniería encerrar el motor de un auto de carreras en una caja de zapatos y exigirle que no se prenda fuego. Es una guerra constante, brutal y silenciosa contra las leyes de la física. Pero eso, durante décadas siguientes, los ingenieros libraron batallas milímetro a milímetro. Tuvieron que inventar diminutos tubos de cobre puro con líquido refrigerante en su interior. Diseñaron ventiladores con aspas más delgadas que un cabello humano, creados con polímeros especiales. Desarrollaron aleaciones de metales exóticos y pastas térmicas de grado industrial con un único y desesperado proceso: sacar el calor del núcleo y expulsarlo del chasis milisegundos antes de que el silicio se autodestruya por su propia exigencia. Entonces, en esta breve historia comprenden la magnitud que tienen al frente suyo cada laptop moderna que existe, desde la máquina más ligera de su uso diario hasta los titanes de altos rendimientos que usamos para renderizar mundos virtuales o modelos 3D complejos, como esta Precision de Latitude, que es para trabajo pesado a pesar que tiene sus años. Es un tanque de guerra. Es el resultado directo de esa evolución salvaje. Son las herederas directas de la pesada máquina de coser de Osborne y de la joya espacial de Mogridge. Así que la próxima vez que escuches el sutil zumbido de los ventiladores acelerando al máximo bajo tu teclado, recuerda que no es solo ruido de fondo, es el sonido de la ingeniería humana ganándole una pequeña, intensa y constante batalla a la termodinámica. Pero dominar el calor era solo la mitad de la batalla. El otro gran enemigo de la verdadera portabilidad era la energía. Durante los años 80 y principios de los 90, las baterías de níquel-cadmio eran pesadas, tóxicas y sufrían del temido efecto memoria, obligando a los usuarios a vivir literalmente atados a un enchufe de pared. La verdadera revolución silenciosa ocurrió en 1991, cuando la química y la tecnología se dieron la mano para comercializar la primera batería de iones de litio. De repente, la humanidad tenía la capacidad de almacenar densidades de energía brutales en celdas ultraligeras. Sin embargo, esta nueva magia trajo su propio peligro. El litio es altamente reactivo. Diseñar placas bases capaces de gestionar esa energía sin provocar una catástrofe térmica se convirtió en el nuevo santo grial de la ingeniería. Y mientras los ingenieros luchaban con la energía y el calor en las entrañas de las máquinas, otro desafío monumental surgía en la superficie: ¿cómo interactuar con este poder sin llevar un ratón de escritorio en el bolsillo? La respuesta llegó en 1992, inspirada nada más que en los controles de los aviones de combate. IBM introdujo el icono TrackPoint, ese pequeño botón rojo incrustado en el centro del teclado que leía la precisión del dedo humano como precisión microscópica. Poco después, en 1994, la industria dio otro salto al vacío con la invención del trackpad táctil moderno. Ahí llegó lo que utilizamos nosotros, utilizando sensores capacitivos, logrando traducir la pequeñísima electricidad estática de nuestra piel en movimiento digital. El teclado dejó de ser solo una máquina de escribir para convertirse en un panel de control sensorial. Y bueno, vamos terminando esta historia ya con este mantenimiento. Esperamos que se hayan disfrutado lo que sí, lo que no, y esta breve historia tecnológica del milagro que tienes al frente tuyo. Chao, chao.